Bienvenidos a Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español. Hoy, en tu espacio, escúchanos, les hablaremos de la historia del básquetbol. Este es otro tema que les gustará y les ayudará a tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otro tema de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Easy Spanish. Antes de continuar, les cuento que este tema fue una sugerencia de mi hijo de 10 años. Así que esperamos que también ustedes puedan disfrutar de este interesante tema en familia. El básquetbol tiene más de 120 años de antigüedad y su historia, como ya lo indicamos, es muy interesante. Y es que nada de glamour ni del espectáculo que hoy muestra la NBA tuvo en su inicio este deporte, sino todo lo contrario. Fue una salida ingeniosa para poder realizar un deporte en la temporada de los fuertes inviernos en Estados Unidos. Toda la espectacularidad de las finales de la NBA nada tiene que ver con los modestos orígenes de la historia del básquetbol, disciplina que casi tiene 120 años desde su invención. Fue en el año 1891, en un frío invierno en Springfield, Massachusetts, que este deporte comenzó a cobrar vida como una salida a las bajas temperaturas imperantes que impedían la práctica de deporte al aire libre. El baloncesto, básquetbol o básquetbol, del inglés basketball, de básquet, canasta, y ball, de pelota, o simplemente básquet, es un deporte de dos equipos formados por 5 jugadores. Cada uno de ellos tienen que intentar anotar puntos, también llamados canastas o dobles y o triples, introduciendo un balón en un aro colocado a 3
3,5 metros del suelo, del que cuelga una red, lo que le da un aspecto de cesta o canasta. Pero, ¿les gustaría conocer más de esta interesante historia? ¿Sí? Pues prepárense, porque hoy este tema tiene un espacio especial en nuestros podcasts. La historia del básquetbol es una historia ideal para escuchar en familia. Este es otro tema que les gustará. Escuchando nuestros podcasts podrán tener más vocabulario del idioma español, así como también aprenderán de otra historia de una manera entretenida, diferente y dinámica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. La historia del básquetbol. ¿Cuál es la historia del básquetbol? ¿Dónde nació el básquet? ¿Cómo es conocido el básquetbol en el mundo? ¿Cuándo se inició el básquetbol? ¿Cuándo se creó en la NBA? ¿Cuáles fueron los deportes considerados como el antecedente del básquetbol? ¿Qué tipo de deporte es el básquetbol? ¿Cuál es la importancia de jugar baloncesto? La historia del básquetbol. ¿Están listos para disfrutar de este episodio? ¿Sí? Pues empecemos. La historia del básquetbol. La espectacularidad de las finales de la NBA nada tienen que ver con los modestos orígenes de la historia del básquetbol, disciplina que ya entra a casi los 130 años desde su invención. Fue en el año de 1891, en un frío invierno en Springfield, Massachusetts, que este deporte comenzó a cobrar vida como una salida a las bajas temperaturas imperantes que impedían la práctica de deporte al aire libre. Podemos decir que el baloncesto es un deporte relativamente nuevo, inventado en el año 1891 y que ahora se ha convertido en uno de los deportes más populares en los Estados
Unidos. Cuando hablamos de la historia del básquetbol, podemos decir que este deporte fue inventado en Estados Unidos, pero su creador fue canadiense. La disciplina logró popularidad a principios del siglo XX y se expandió por las universidades y colegios de Estados Unidos. En la actualidad es uno de los deportes más practicados y se juega en ligas y campeonatos de todo el mundo. El básquetbol es un deporte de equipo en el que se enfrentan dos grupos de 5 jugadores cada uno. El objetivo del juego consiste en anotar puntos al insertar el balón en un aro que está ubicado a 3 metros de altura. La puntuación por cada vez que el balón pasa por el aro es de 2 o 3 puntos, dependiendo de la posición desde donde se realizó el tiro. El contacto con el balón es con las manos, pero los jugadores no pueden desplazarse sosteniéndolo, sino que deben correr mientras golpean el balón contra el suelo hasta hacer un pase a uno de sus compañeros o hasta intentar ingresar el balón en el aro. El creador del básquetbol fue James Naismith, que luego de graduarse en tecnología en Montreal, se anotó para estudiar educación física. En Estados Unidos, específicamente en Springfield College, James estudió con Luther Gulick, reconocido como el padre de la educación física. Durante un curso de psicología del juego, Gulick planteó la necesidad de crear una nueva disciplina capaz de desempeñarse en un ambiente cerrado para practicarla durante la época invernal, cuando no podían jugar al fútbol. En respuesta, James se dedicó
a desarrollar un nuevo deporte que resultara fácil de asimilar, pero lo suficientemente complejo para que despertara interés. James se inspiró en varias disciplinas de la época, como el rugby estadounidense, especialmente por los pases, el rugby inglés por los saltos y en el pato en una roca, un juego de su infancia en el que él lanzaba una pelota e intentaba insertarla en una cesta ubicada a una altura considerable. James elaboró las 13 reglas básicas que describían el modo del juego. Cómo mover el balón, la forma de apuntar y lo que se consideraba como una falta. James reunió a los alumnos para formar los equipos, a los que se le designaron 3 centros, 3 delanteros y 3 hombres adicionales para cada grupo. Colocaron 2 canastas de duraznos a unos 3 metros de altura, ubicadas en cada balcón a los extremos del salón del gimnasio. Cada canasta era supervisada por un hombre que devolvía el balón al campo de juego luego de que los equipos insertaran el balón en la cesta. Unos años más tarde, cortaron el fondo de las canastas, de modo que la pelota se soltara y volviera al juego. La noticia del nuevo deporte tuvo gran aceptación y se expandió de manera rápida. A las pocas semanas fue incorporado en el calendario de la Internacional YMCA, o bien conocida en otros países como el INCA. En los training school de todo el país, en las universidades y en todas las escuelas secundarias. A partir del año 1905, el básquetbol fue reconocido de manera oficial como un deporte de invierno permanente. Sus reglas, si bien se han modificado con el paso de los años, en
general no cambiaron de manera drástica desde la lista original que realizó James. Cuando detallamos esta historia, nos encontramos que fue el 21 de diciembre del año 1891 cuando James publicó las reglas para el nuevo juego de básquetbol y le pidió a su clase que jugara un partido en una de las canchas del Springfield College con una pelota de fútbol y 2 canastos de durazno. Alguien sugirió llamar a la nueva disciplina juego de Naismith, pero luego de presenciar el juego, vieron que se destacaba el balón y las canastas, por lo que eligieron llamarlo baloncesto. El YMCA tuvo un papel muy importante en la difusión de este deporte en los Estados Unidos y en Canadá. Y en el resto del mundo no tardó mucho más tiempo en hacerse conocido. En el año 1983 se organizó el primer partido de básquetbol en París y luego se organizaron encuentros de básquetbol en China, India y Japón. La primera liga profesional de la disciplina se formó en el año 1898 con 6 equipos que conformaron la Liga Nacional de Básquetbol. Sin embargo, la misma se disolvió en el año 1904. Luego surgieron otras ligas de gran reconocimiento. Basketball Liga del año 1909, la Metropolitan Basketball Liga en el año 1925, la America Basketball Liga y la National Basket Liga en el año 1937. Esta última contribuyó a la creación de la NBA, Asociación Nacional de Básquetbol, con sede en Estados Unidos y en Canadá desde el año 1949. Pero a pesar de la rápida expansión del básquetbol en diferentes países,
durante la primera década, el básquetbol no tuvo una organización internacional que lo regulara. Y gracias a varias peticiones, en el año 1904, la disciplina fue incluida como deporte olímpico de demostración. Recién en el año 1932 se fundó la Federación Internacional de Básquetbol, conocida como la FIBA. Este organismo, con sede en Milés, Suiza, estaba dedicado a regular las normas del deporte a nivel mundial y de celebrar de manera periódica diferentes eventos y campeonatos. A través del aporte de la FIBA, el básquetbol masculino se convirtió en uno de los deportes olímpicos y tuvo su primera aparición en las Olimpiadas de Berlín en el año 1936. En el año 1976 se incorporó el básquetbol femenino como parte de las Olimpiadas que tuvieron lugar en Montreal. Y el país con mayores victorias en toda la historia del básquetbol es Estados Unidos, tanto en la versión masculina como femenina. Este país solo en una ocasión no estuvo en el podio y fue en las Olimpiadas del año 1980 en Moscú. Y para terminar, nuestras acostumbradas frases en esta oportunidad relacionadas con nuestro tema de hoy. Frases de jugadores de baloncesto de la NBA. Si los objetivos se conciben y se logran como equipo, las carreras individuales destacarán por sí misma. Michael Jordan. El baloncesto es mi esposa. Exige lealtad y responsabilidad y me devuelve realización y paz. Michael Jordan. Lo que estoy haciendo ahora. Perseguir la perfección. Kobe Bryant. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Muy interesante el tema de la historia del básquetbol. Si te ha gustado este episodio, marca te gusta. Recuerda seguirnos para que puedas escuchar nuestros
episodios de cada semana y escríbenos tus comentarios. También te invitamos a compartir nuestros podcasts con tus amigos que quieran aprender de una manera diferente, entretenida y actualizada el idioma español. Y ahora, antes de empezar con nuestras preguntas, te recordaremos nuestros tips. Tip número 1. Busca el significado de las palabras que no conozcas. Tip número 2. Anota las palabras más importantes o relevantes de este podcast. Tip número 3. Haz una lista con el nuevo vocabulario de este podcast. Y tip número 4. Repite en voz alta las oraciones para practicar la pronunciación. Y si es posible, grábate y luego escúchate. De esta manera mejorará tu pronunciación. Y ahora sí, vamos a ver qué aprendiste sobre este interesante tema de la historia del básquetbol. Pregunta número 1. ¿Cuál es la historia del básquetbol? Pregunta número 2. ¿Dónde nació el básquet? Pregunta número 3. ¿Cómo es conocido el básquetbol en el mundo? Pregunta número 4. ¿Cuándo se inició el básquetbol? Pregunta número 5. ¿Cuándo se creó la NBA? Pregunta número 6. ¿Cuáles fueron los deportes considerados como el antecedente del básquetbol? Pregunta número 7. ¿Qué tipo de deporte es el básquetbol? Y pregunta número 8. ¿Cuál es la importancia de jugar baloncesto? Recuerda visitarnos en nuestra página web y escríbenos a nuestro correo. Únete a nuestras redes sociales para que nos cuentes qué otro cuento quieres escuchar o cuál otro tema quieres conversar. Tus deseos son órdenes. Escríbenos y solicita la transcripción de este y otros episodios para que puedas leer y escuchar al mismo tiempo. Nuestros podcasts estarán disponibles cada semana con un nuevo tema y recuerda que pueden escucharnos en Anchor, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts, TuneIn, Pandora, nuestra web y en cualquier otra de tu plataforma de podcast favorita. Esto fue Escúchanos de Easy Spanish, tu mejor experiencia hablando español.